Hola, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Mi nombre es Francisca Rosas y soy la profesora de este taller. Les doy la bienvenida a una nueva clase. Espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien para que puedan participar y disfrutar de la clase del día de hoy. Como todas las semanas, ¿verdad? Vamos a comenzar revisando las noticias más relevantes que han ocurrido durante la semana en la comuna. La primera, ¿verdad? Como es de costumbre, es mostrarles esta infografía, que es la comuna que está separada en sectores, en donde nos muestra la cantidad de casos activos por sector. Los sectores que están con color más oscuro es donde muestra la mayor cantidad de casos activos. Si bien es cierto, esta infografía nos muestra 81 casos activos al día lunes 16 de noviembre, quizás se encuentren que son pocas personas, pero de todas maneras hay que recordar y no olvidar que el virus sigue entre nosotros, por lo tanto el uso de las mascarillas es obligatorio. Insistir en la distancia física, por favor. Hay mucha gente que no la respeta, pero es obligación de cada uno hacerlo, ¿sí? Y el uso del alcohol gel. Yo no sé si ustedes recuerdan o quizás si vieron o no, pero esta semana ocurrió que en el parque Juan Pablo II a 2 personas las multaron por sacarse las mascarillas. Es una multa que puede ascender a 2,5 millones por no mantenerse la mascarilla puesta. Aunque el criterio es, aunque no haya nadie cerca, igual en los lugares públicos es obligación el uso de mascarillas. Otra cosa también importante es que desde el día lunes Las Condes pasó ya a fase 4. ¿Y cuáles son los cambios con esta nueva fase? Es que los cines, los teatros y los gimnasios podrán abrir con restricciones, entre otras cosas. Habrá mayor flexibilidad para restaurantes. En la fase 3, hasta un 25% de su capacidad podían atender al interior del restaurante. Ahora con el 50% de la capacidad se podrá atender dentro del restaurante, siempre y cuando las mesas estén a una distancia de al menos 2 metros. También se abrirán los gimnasios, podrán operar con horarios diferidos y estadía máxima de 1 hora, y la distancia de 2 metros entre máquinas tendrán que cumplir esa condición, y el aforo máximo será de 1 persona cada 10 metros cuadrados. Los camarines deberán permanecer cerrados. Y en cuanto a los cines y los teatros, también podrán funcionar, pero con un máximo del 50% de su capacidad. Es decir, cuando ustedes asistan, o si es que llegan a asistir a un teatro o a un cine, deben saber que las butacas estarán disponibles una por medio, para que haya al menos 1 metro de distancia entre personas. Por eso es que podrán funcionar con un máximo de 50% de su capacidad. Y los centros de día de los adultos mayores también estarán operativos y funcionarán con normalidad. Sin embargo, los clubes de adulto mayor y la unión comunal aún deberán seguir cerradas. Otra noticia, que es un nuevo beneficio para los dueños de mascotas y residentes de Las Condes con tarjeta vecino, es veterinarios a domicilio. La primera consulta es gratuita, y aquí yo abajito les mando, o ustedes pueden ver, la tabla de precios, ¿sí?, por este mes. Aquí están los servicios que ofrecen, y aquí está el precio para la gente que sea residente y que cuente con tarjeta vecino. ¿Cómo puede uno acceder a este beneficio? Es muy simple. La comuna se dividió en zonas, se dan cuenta, del 1 hasta el 5, y por zona ellos tienen determinado un día en particular para ir a terreno, a domicilios.
Por ejemplo, la zona 1, que es Tobalaba, Bilbao, Manquehue y Las Condes, estarán disponibles veterinarios y veterinarias a domicilio solo los días lunes. ¿Sí? La toma de horas es por vía web, o sea, a través de la página de la municipalidad, que es www.lascondes.cl. Y la toma de hora es una por mascota. ¿Ya? El horario es solamente en la mañana de 9 a 1:30 de la tarde. Es súper fácil y es muy cómodo, está muy bueno este beneficio. Sobre todo los precios están muy asequibles. Otra cosa importante es la Feria de las Pulgas. El domingo 22 de noviembre en el Parque Los Dominicos habrá una feria de las 9 a las 2 de la tarde. Por lo tanto, si ustedes tienen artículos en buen estado y los quieras vender, puedes participar en la próxima Feria de las Pulgas el día 22 de noviembre. Debes inscribirte y revisar las bases para poder postular en la página de la municipalidad. Repito, www.lascondes.cl. Y esta es una noticia que yo saqué de Senama.cl, el Servicio Nacional de Adulto Mayor, que es sobre unos talleres virtuales que se hizo en conjunto con Senama y el CERNAC, que realizaron el primer ciclo de capacitaciones online para que las personas mayores puedan ejercer sus derechos como consumidores. El objetivo es informar a las personas mayores sobre sus derechos como consumidores y contribuir al uso de las nuevas tecnologías. A través de esta iniciativa, cuyos talleres se encuentran disponibles ya en el canal de YouTube de Senama.gov, se busca acercar a las personas mayores a las nuevas tecnologías y enseñarles el uso de las plataformas digitales. Fueron 3 los talleres realizados donde se abordaron primero derecho de los consumidores, comercio electrónico y herramientas del CERNAC para la ciudadanía. El segundo taller que hicieron fue hábitos de consumo sostenible y el tercero consumo sostenible y eficiencia energética. Estos talleres están disponibles ya en la plataforma de YouTube, así que si a ustedes les interesa verla, pueden encontrarlo en www.senama.cl o bien me pueden pedir los videos y yo no tengo ningún problema en enviárselos a su WhatsApp. Otra noticia también relevante es que no sé si se acuerdan que yo les comenté un poco de este programa Impulsa, que es de la municipalidad. Es un centro de desarrollo local que es un espacio destinado a potenciar de manera integral las áreas de empleo, capacitación y emprendimiento a través de la implementación de planes y programas de apoyo que busquen mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestra comuna. Yo entré a este programa para ver cuáles eran los programas que ellos ofrecían. Y me encontré con unos apartados bien interesantes. Por ejemplo, hay uno que se llama Empleo SOS, que es un programa orientado a la entrega de un subsidio a vecinos en situación de cesantía, ofreciéndoles alternativas de trabajo temporal, presencial u online. Por ejemplo, hay uno que se llama SOS para mujeres, que busca beneficiar a mujeres que debido a la pandemia y la suspensión de clases y jardines infantiles se han visto obligadas a permanecer en el hogar para hacerse cargo del cuidado de los hijos por carecer de apoyo en esta función. Para postular debes solamente pinchar ese botoncito rojo y donde tú tienes que ingresar tu RUT y llenar un formulario, ¿ya? Y también hay otro que se llama Profesionales por Chile, que consiste en brindar apoyo a comunas ubicadas en otras regiones en el desarrollo de proyectos para los cuales no cuentan con los profesionales del área. En este caso, la Municipalidad de Las Condes seleccionará y subsidiará profesionales cesantes de la comuna para que trabajen de manera remota, o sea, desde sus casas, en los proyectos solicitados por otros municipios. ¿Sí? Así que es una iniciativa súper interesante. Ustedes pueden ingresar, cualquier persona puede ingresar en www.lascondes.cl y pueden ver todas las ofertas de empleo
Las Condes de Suma y también el apoyo al presupuesto familiar, como también el empleo SOS que les acabo de mostrar, ¿sí? Está súper interesante, es bueno difundir estas iniciativas para todos los vecinos de Las Condes, así que es una buena instancia para aprovecharla. Como ya les había contado, el teatro abre sus puertas, ¿verdad? Y ustedes para poder asistir deben revisar la cartelera y comprar sus entradas en la página del Teatro Municipal, que es www.tmlascondes.cl, que es esta que está ahí abajito, esta de aquí, ¿sí? Y yo creo que todos ya nos hemos dado cuenta de esta plaga de polillas que nos ha acechado, ¿cierto? Sobre todo en las noches. Esta información es súper importante. Las polillas son una especie de mariposas nocturnas muy importantes para el ecosistema. En primavera polinizan igual que las abejas y las plantas pueden entregarnos sus bellas flores. Así que cuando veas una polilla, no le tengas miedo ni las mates. Protégela como un ser vivo muy importante. Recuerda que a las polillas les gusta la luz, así que basta con abrir la ventana, apagar la luz y ella se irá, ¿sí? Así que por favor no maten a las polillas porque son polinizadoras nocturnas, ¿ya? Son súper importantes para el ecosistema. Bien, entonces hoy vamos a hablar de la voz senil. En realidad es la prevención y tratamiento de los trastornos por el envejecimiento en cuanto a la voz, ¿sí? Hoy nos toca la voz. Recuerden que la primera charla, este ciclo de charlas, el primero fue, hablamos de la audición, la semana pasada hablamos de la deglución y hoy día nos toca la voz. Aquí les quiero mostrar cómo funcionan las cuerdas vocales y cómo son las cuerdas vocales. Yo para esta clase me voy a apoyar mucho en la clase pasada en cuanto a anatomía, ¿ya? La clase pasada que les mostré de la parte de glutoria, me voy a apoyar mucho en esa clase, así que si es que no la han visto, los invito y las invito a ver la clase de deglución que está bien interesante antes de ver esta, ¿sí? Eso blanco que ustedes están viendo son las cuerdas vocales. Recuerden que la semana pasada les conté que había una estructura que se llamaba epiglotis y esa estructura nos protegía la vía aérea, ¿verdad? Tapaba la laringe para que la comida no pasara a la vía aérea. Esta que ustedes ven aquí es la epiglotis. Esta es la laringe y aquí adentro se ubican las cuerdas vocales, ¿sí? Las cuerdas vocales vibran y oscilan de manera vertical y horizontal a la vez, ¿ya? Esto que brilla aquí es mucosidad, es epitelio. Cuando el flujo de aire sube por los pulmones, esta es una visión como si nosotros estuviésemos viendo desde arriba, ¿ya? Por si acaso. El flujo de aire sale por aquí y por acción del aire las cuerdas vocales vibran, se mueven. Cuando las cuerdas vocales se topan, está mucoseado el epitelio, se topa, se genera el sonido. Y eso es lo que estamos viendo en este video. ¿Se acuerdan también que la semana pasada yo les conté que la laringe se mueve de manera vertical y se mueve de manera horizontal? Como también uno de los ejercicios que les hice para
para la deglución era cantar en tonos ascendentes y descendentes, o sea, de lo más agudo a lo más grave y de lo más grave a los agudos, ¿verdad? Quiero que observen esta parte, que la laringe baja cuando esta persona hace un sonido grave y sube, o sea, se acerca a la cámara cuando hace un sonido agudo. ¿Se dan cuenta? Ahí subió. One more, loud. Cuando nosotros respiramos, las cuerdas vocales se mantienen abiertas, ¿ya? Por ejemplo, ahí. En este minuto, esta persona está inspirando, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos respirando, esto se mantiene abierto. Entonces está tomando aire para inspirar y ahí está, cierra las cuerdas para fonar o producir un sonido, ¿cierto? Ya, entonces, la primera clase hablamos de la presbiacusia, la segunda hablamos de la presbifagia y hoy día nos toca hablar de la presbifonía, ¿sí? La presbifonía es la voz en el adulto mayor que va a estar dada por la confluencia de muchos sistemas y aparatos como el neurológico, el hormonal, el auditivo, el respiratorio, el muscular, el óseo y el psíquico, ¿sí? Quizás se pregunten por qué tantos sistemas interfieren en la voz. Bueno, les voy a contar. El neurológico, por ejemplo, si hay una afectación neurológica, que es muy común en el caso de los accidentes cerebrovascular, si la persona queda con una parálisis, por ejemplo, de la mitad de su cuerpo, no solamente afecta, sino que solamente lo estético, sino que lo funcional también. Así que no es solo que afecte, por ejemplo, la comisura del labio o el ojo, ¿verdad? El párpado, el brazo, sino que también puede afectar las cuerdas vocales. Puede que una cuerda vocal se quede paralizada también y eso podría también afectar la voz. El hormonal, por ejemplo, es muy común el tema de la tiroides. Sepan ustedes que la tiroides secreta hormonas que nos sirven de energía para el movimiento de nuestro cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, si la tiroides secreta muy pocas hormonas, esta energía, esta poquita energía que contamos, se va a ir a los órganos vitales, como por ejemplo el sistema respiratorio y por ejemplo el corazón, ¿ya? La voz no es vital, por ende va a haber una afectación de voz. Es muy común, yo no sé si ustedes conocen a gente que les han extirpado la tiroides y han quedado difónicas o difónicos, ¿sí? Es por lo mismo. Por lo tanto, si también pasa que cuando no se controlan con el Euthyrox, la dosificación, si ustedes no se controlan la dosificación del Euthyrox en mucho tiempo, también puede haber una afectación, tanto no solamente muscular, porque una afectación de tiroides afecta, hay mucha fatiga muscular, ¿verdad? Que es lo más hepatoneumónico. Sepan también que la voz se ve afectada por lo mismo. El sistema auditivo también influye directamente con la voz, porque la gente que va perdiendo audición, como no tienen una retroalimentación, o sea, ellos escuchan poco su voz, por lo tanto piensan que están hablando bajo. Por eso es que ellos hablan en una intensidad o volumen mayor, ¿sí? Porque necesitan esa retroalimentación. Por lo tanto,
esa misma afectación no es solamente que ellos hablen en un tono más, o sea, en un volumen o una intensidad más alta, sino que también tienen que hacer un esfuerzo mayor, ¿sí? Por lo tanto, también puede generar afectación a nivel de cuerda vocal. El sistema respiratorio evidentemente influye de manera directa, porque si no hay una buena capacidad pulmonar, obviamente mi voz voy a bajar la intensidad, o sea, voy a bajar el volumen de mi voz para que ese aire me dure la mayor cantidad de palabras que pueda yo emitir. El muscular, lo mismo, el óseo y el psíquico. Sepan que el psíquico, nuestra mente, es muy poderosa. Por lo tanto, fíjense que hay disfonías que también son de carácter psicógeno. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que ha pasado por algún trauma muy abrupto, una situación muy traumática, que puede perder la voz y quedar afónico, ¿sí? Y no hay ninguna explicación fisiológica, sino que simplemente psicógena, ¿ya? Las modificaciones de estos sistemas contribuyen al deterioro de la voz. Este deterioro vocal se conoce como presbifonía, que en ocasiones puede interferir significativamente en la capacidad de comunicación y por ende en la calidad de vida de las personas. Sobre todo el tema muscular y el óseo, ¿sí? O sea, si yo tengo alguna afectación ósea, como por ejemplo artrosis, también se va a ver afectado en cuanto a la voz, y el tema muscular también está directamente relacionado. O sea, ya hemos sabido con todas nuestras charlas que hemos tenido y las clases también, que las fibras de la musculatura descienden, ¿verdad? Por lo tanto, a nivel muscular estamos un poquito más deteriorados en cuanto a la elasticidad, ¿verdad? En cuanto a la movilidad. Y en la voz también se ve afectada por esos mismos cambios en estos sistemas. Como ya les he mencionado, la función fonatoria es originada por el flujo aéreo que viene de los pulmones, ¿cierto? Y con ese flujo logran vibrar las cuerdas vocales en aducción, o sea, cuando se cierran. Esto quiere decir que no existe un órgano fonatorio propiamente tal, sino que es un sistema de fonación con distintas estructuras que participan en la producción de la voz. En función específica de la producción de la voz, el sistema fonatorio se interrelaciona con otros tres sistemas de manera directa, como el sistema respiratorio, el sistema resonador y el sistema nervioso. ¿Cuáles son las características de la voz senil? Bueno, deben saber que estas características aparecen entre los 60 y los 65 años, pero hay casos en que también pueden aparecer a partir de los 55 años. Por ejemplo, la ronquera y la aspereza, ¿ya? Una voz ronca y una voz más áspera. Esto pasa porque la musculatura de las cuerdas vocales se vuelve un poco más flácida, ¿ya? Por lo tanto, disminuye la movilidad de las cuerdas vocales y también hay una afectación en cuanto a la mucosa y la hidratación de la mucosa. ¿Qué quiere decir esto? Hemos visto, y yo lo mencioné la semana pasada, que a medida que pasan los años empezamos a sentir menos sensación de sed, ¿ya? Por lo tanto, al no sentir tanta sensación de sed, no tomamos agua. Eso es algo que debemos prever, ya que los 2 litros de agua diarios son una parte fundamental que nos debe acompañar en todos los ciclos de nuestra vida, ¿ya? También disminuye la capacidad respiratoria. Por lo tanto, si cuento con menos aire, voy a tener que hacer un mayor esfuerzo para fonar y va a haber una falta de firmeza por lo mismo anteriormente hablado. Y como voy a tener que hacer un mayor esfuerzo, también voy a reducir mi volumen o la intensidad con la que hablo para que el aire me dure más, ¿cierto? También, como las cuerdas se van a volver un poquito más flácidas, no va a poder hacer un cierre totalmente
ideal, por lo tanto va a haber un mayor escape de aire, ¿sí? Y aquí es donde aparece la voz soplada. Yo no sé si ustedes han escuchado la voz soplada, pero quizás conocen a alguien que hable, por ejemplo, así. Ya, esa es una voz soplada que hay mayor escape de aire, ya, más que sonido, ¿sí? Hay también un aumento del tono en hombres, o sea, los hombres se vuelven más agudos y las mujeres se vuelven más graves. Y hay una disminución de la movilidad del aparato fonatorio, ya les mencioné esa característica, ¿cierto? El principal componente del sistema fonatorio es la laringe. Esta es la laringe, ¿verdad? Les conté que protege la vía aérea, o sea, la epiglotis. Cuando la laringe sube, la epiglotis logra tapar la vía aérea, ¿verdad? Para que traspase la comida hacia el esófago. La laringe emite sonidos. ¿Por qué emite sonidos? Porque aquí se ubican las cuerdas vocales y está relacionada con la respiración. ¿Por qué? Porque están los pulmones, ¿cierto? Está la tráquea y está la laringe, ¿verdad? Entonces por aquí es donde transita el flujo aéreo. ¿Cuáles son los cambios en el sistema fonatorio? Ya hablamos la clase pasada sobre las modificaciones de las laringes, ¿verdad? Les conté que por la dificultad que existen en las fibras musculares, la laringe también baja y por efecto de la gravedad baja más de lo normal. Por lo tanto, tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder subir y para que la epiglotis tape la laringe y pueda proteger la vía aérea, ¿sí? Por lo tanto, como hay también dificultad de movilidad de la laringe, también se vuelve un habla mucho más plana. ¿Ya? ¿Por qué se vuelve una voz más plana? Porque la laringe, para poder emitir sonidos agudos y sonidos graves, debe movilizarse verticalmente. ¿Ya? Entonces, si hay una disminución de movilidad, voy a tener una afectación en la prosodia, o sea, en el ritmo. Por lo tanto, voy a generar un habla mucho más plana. ¿Ya? Hay alteraciones en el sistema respiratorio, ¿verdad? O sea, nuestra capacidad pulmonar disminuye. Y también habrá alteraciones de las cavidades de resonancia en cuanto a la mucosa, que también lo hablamos. El sistema fonatorio se interrelaciona directamente con el sistema respiratorio y el sistema resonador y articulador, ¿verdad? Como ya lo hablamos, no tengo ninguno de estos sistemas va a ser efectivo por sí solo para poder fonar, ¿verdad? O sea, el sistema fonatorio no va a surgir ningún efecto si no hay aire, ¿verdad? O sea, si no tengo aire, no voy a poder fonar, ¿verdad? Y si tengo aire y puedo emitir un sonido, pero si ese sonido yo no soy capaz de proyectarlo con mi sistema resonador, ¿verdad? Nadie me va a escuchar, ni tampoco si soy capaz de articular estos sonidos, no voy a poder emitir palabras, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos sistemas se interrelacionan de manera directa. Sigamos, el sistema respiratorio en la fonación, como ya les mencioné, la respiración es el motor de la voz, ya que debe producir una presión necesaria y suficiente de aire para originar y mantener la vibración de las cuerdas vocales y generar así un sonido, ¿verdad? ¿Cuáles son los cambios en el sistema respiratorio? Hay una atrofia de la musculatura respiratoria, hay una disminución de la elasticidad, ¿verdad? Y hay una reducción de la capacidad pulmonar, ¿sí? Todas estas características ya las conversamos. ¿Y cuáles son las consecuencias de estos cambios? Por ejemplo, hay un incorrecto ataque vocal. Ya tengo de base poquito aire, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a hablar, puede que comience de manera muy explosiva, ¿sí? Por ejemplo, la primera sílaba, el primer sonido suene demasiado explosivo o demasiado duro en cuanto a estrés de impacto de cuerdas vocales y luego vaya descendiendo esa habla, ¿sí?
Hay una incoordinación fonorrespiratoria también. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una incapacidad de coordinación tanto del sonido como de respiración, por lo tanto pueden generarse pausas inadecuadas, como por ejemplo, en medio de la oración tengo que hacer una pausa para inspirar nuevamente y luego seguir hablando, ¿ya? Porque es una incapacidad para poder controlar que el aire inspirado me dure para toda mi producción de habla, ¿sí? Y eso mismo también en algunas personas genera finales fonatorios áfonos, como por ejemplo es la gente que empieza hablando y después termina de manera áfona, o sea, sin habla, pero articulando, ¿sí? Yo no sé si ustedes conocen gente así, yo he visto varias. Y ese mismo esfuerzo vocal genera una fatiga, ¿ya? Entonces la gente se cansa mucho cuando habla con mucho esfuerzo, ¿verdad? El sistema resonador. Las cavidades de resonancia son la faringe, la boca, las fosas nasales y senos paranasales. Los senos paranasales se ubican al lado de la nariz, ¿ya? Tenemos senos paranasales maxilares y tenemos senos paranasales frontales que están donde uno frunce el ceño, ya, ahí se ubican estos senos paranasales. Estas cavidades de resonancia están envueltas por mucosa que facilitan la proyección de la voz, ¿sí? Hay una reducción de la amplificación del sonido, o sea, voy a tener una incapacidad de amplificar el sonido, modificaciones del timbre vocal y van a haber deficiencias melódicas y alteraciones rítmicas, como ya se los había mencionado. En cuanto al sistema articulatorio, los órganos de la articulación son la lengua, los labios y el velo del paladar. Yo la semana pasada también les mencioné y de hecho les mandé ejercicios para hacer en sus casas para activar esta musculatura, tanto de lengua, de los labios y del velo, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros ya con el tema de las fibras musculares vamos perdiendo fuerza, ¿verdad? Entonces es más fácil que se nos pueda salir comida por los labios, ¿verdad? O no haya un cierre tan firme. Pasa lo mismo con la lengua, ¿verdad? La lengua ya le cuesta un poquito más llevar toda la comida hacia atrás, ¿verdad? Porque necesita mucha fuerza. Ya, para poder articular pasa absolutamente lo mismo. Entonces se vuelve una articulación más blanda. Por ejemplo, si yo quiero decir si yo digo para, ¿verdad? Para, la P se hace con los labios, ¿verdad? Entonces, las personas, en vez de decir para de manera concreta, generando fonemas concretos acústicamente, van a hacer una articulación mucho más blanda. Entonces, en vez de decir para, van a decir para. ¿Sí? Entonces hay una alteración de presión del aire en la cavidad oral, hay una disminución del control de la musculatura labial, hay una disminución del control de la musculatura lingual y eso genera la dificultad para generar fonemas concretos acústicamente. Entonces cuesta la comprensión y el traspaso de información entre interlocutores porque al ser una articulación más blanda es más fácil confundir. Y por último está el sistema nervioso central y periférico, mediado en su actividad por el sistema auditivo. Se encargan de la regulación de la intensidad, de la generación de frecuencias y de la articulación del lenguaje, lo cual demuestra la importancia de la audición en la retroalimentación del sistema auditivo fonatorio, en donde si llegase a haber alguna alteración en el nivel auditivo, traerá consecuencias en la fonación, provocando así alguna patología vocal. También vemos involucrado el sistema nervioso, controlando tanto sensibilidad y motricidad neuromuscular, elementos importantes en la producción de la voz y en la integridad del propio sistema fonatorio. ¿Sí?
era lo que yo les había hablado sobre la retroalimentación auditiva. Cuando una persona pierde un poco audición, tiende a hablar mucho más fuerte, generando mayor esfuerzo vocal y al generar este sobreesfuerzo puede generar pólipos, nódulos, etcétera, alguna patología vocal. En resumen, ¿cuál es la característica de la voz senil? Suelen aparecer temblores en la voz por falta de control laringio y una disminución del apoyo diafragmático. La respiración se altera y puede haber fatiga durante la fonación, lo que conlleva la reducción de la extensión vocal. ¿Qué es la extensión vocal? Es desde lo más agudo a lo más grave que yo puedo emitir y viceversa, ¿sí? Esa es mi extensión vocal. Otras características de la voz senil son la disminución de la intensidad, la alteración de la resonancia, la alteración en la coordinación fonorrespiratoria que aumenta la frecuencia respiratoria y por tanto aparecen pausas o silencios inapropiados, lo que yo ya les había mencionado anteriormente. Vamos con los ejercicios. Me gustaría que cerraran los ojos y simplemente me escucharan. ¿Ya? Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes si es que saben respirar, obviamente todos sabemos respirar, pero mi pregunta va más allá de que si lo saben hacer bien o no. En realidad nadie te enseña a respirar, ¿cierto? Ojalá te enseñaran a respirar. Pero si yo les digo, inspiren de manera profunda, inmediatamente van a inspirar y van a subir los hombros, ¿verdad? Si quieren lo pueden intentar. ¿Cuál es el problema de esto? Al inspirar y levantar los hombros, nosotros constantemente estamos respirando y estamos movilizando los hombros. ¿Cuál es la afectación de esto? Nosotros estamos activando esta musculatura de hombros, cervical, de cuello, ¿verdad? Ya, ¿qué pasa? Que al estar en constante movimiento, estamos tensionando esta musculatura. Al tener esta musculatura tensionada, aprieta la laringe y también evita que la laringe se pueda movilizar de manera adecuada. Entonces, al apretar la laringe se queda estancada, por así decirlo, un poquito más arriba de lo normal, y lo que genera son sonidos mucho más agudos, ¿sí? Y ya les hablé, ya les comenté qué era lo que pasaba con ese sobreesfuerzo vocal. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar aire por la nariz y va a botar por la boca, colocando una mano en el pecho y la otra mano en el abdomen, ¿sí? Lo que debe pasar es que la mano del abdomen se debe ir hacia adelante, ¿ya? O sea, debe inflar el estómago, ¿ya? Y los hombros no se deben ir hacia arriba. Con la mano del pecho, usted debe sentir que las costillas se expanden hacia los lados. Al inspirar, recuerde que los hombros no deben moverse, así que va a tomar aire por la nariz y va a botar por la boca. Nuevamente va a hacer lo mismo, va a inspirar por la nariz y va a botar por la boca. Por último, vamos a inspirar por la nariz, pero va a botar en una S de esta manera. Va a inspirar y va a botar en una ¿sí? De esta manera nosotros vamos a controlar el aire expirado. Ahora inténtelo usted. Nuevamente va a inspirar por la nariz y va a botar en forma de S. Recuerde que los hombros no se deben movilizar.
Y ahora va a inspirar por la nariz, pero va a botar en forma de S entrecortada, es decir, de esta manera, ¿sí? Ahora inténtelo usted. Vea. Ahora si quiere puede cerrar los ojos o mantenerlos abiertos, pero quiero que suelte los brazos los deje al lado de su cuerpo, ¿sí? Y va a inclinar lentamente su cabeza hacia atrás, ¿sí? Lentamente. Estos ejercicios que sean de manera muy lentita, ¿ya? Va a inclinar su cabeza lentamente hacia atrás y ahora va a llevar su mentón al pecho. Muy lentito. Ahora va a girar su cabeza lentamente hacia la derecha. Sin levantar los hombros, ¿ya? Ahora lentamente va a volver al centro. Y va a girar lentamente su cabeza hacia la izquierda. Vuelve al centro. Y ahora va a inclinar lateralmente su cabeza, es decir, su oreja la va a llevar a su oreja derecha, su hombro derecho, hasta donde pueda, no se sobreexija ni tampoco suba el hombro, ¿ya? Lentamente. Y ahora su oreja izquierda la va a llevar a su hombro izquierdo, sin levantar los hombros hasta donde pueda, no se sobreexija. Ya, volvemos al centro. Y ahora lentamente vamos a realizar un movimiento rotatorio de su cabeza. ¿Sí? Vamos a llevar el mentón al pecho y vamos a girar la cabeza de manera rotatoria muy lentamente. Otra vez. Y por último, vamos a realizar movimientos circulares con los hombros hacia adelante. ¿Sí? Y ahora hacia atrás. Estos ejercicios son ejercicios de relajación para poder liberar un poco de tensión en esta musculatura que nosotros provocamos por levantar los hombros al respirar, ¿sí? Cuando uno se acostumbra a respirar más abajo, o sea, sin movilizar los hombros, no va a ser necesario hacer este tipo de ejercicios, ¿ya? El ejercicio para aprender a respirar mejor, de manera adecuada, lo que yo recomiendo siempre es, por ejemplo, cuando ustedes están acostados, están viendo televisión, por ejemplo, o están leyendo un libro, colocarse algún objeto, el mismo celular, en el abdomen, ¿ya? Entonces, cuando ustedes respiren, este aparato o lo que ustedes se pongan en el abdomen debe subir y bajar, ¿ya? No se debe movilizar los hombros. De esa manera, con esa práctica,
se va a poder automatizar ese apoyo respiratorio, ¿ya? De esta manera, ¿se dan cuenta? Se debe movilizar esta mano, o sea, hay que sacar el abdomen y después entrarlo, ¿ya? Esto no se debe mover, ¿sí? Eso es lo que ya hicimos, ¿verdad? Tomar aire y botarlo en una S. Para estos ejercicios yo utilizo una bombilla de Starbucks. Yo no sé si conocen la cafetería Starbucks. Ya, ellos utilizan unas bombillas que para mí es muy fácil trabajar con ellas porque no son como estas bombillas de cumpleaños que son más finitas, sino que estas son un poquito más anchas del diámetro, ¿ya? Por lo tanto, es mucho más cómodo trabajar con estas bombillas, ¿ya? Así que si tienen acceso, si conocen a alguien, algún nieto, algún hijo que vaya a Starbucks, pídanle que les lleve una bombilla, ¿ya? Para esto yo quiero que sin la bombilla emitan un sonido U largo, ¿ya? Inspiren. Y emitan la U, ¿ya? Y ahora quiero que tomen la bombilla, se la pongan entre los labios y emitan el mismo sonido U de manera prolongada. ¿Sí? Ahí quiero que ustedes me digan, tener una retroalimentación, que qué les parece el sonido con la bombilla y sin la bombilla. En realidad lo que deben sentir es una vibración en los labios, ¿verdad? Que nos facilita a nosotros la vibración en los labios. Es que concientizamos a nuestro cerebro que la proyección de la voz debe ser aquí adelante. Yo no sé si ustedes conocen gente que habla así, por ejemplo, atrás, que proyectan la voz en la garganta y no acá en los labios. Por ejemplo, esa gente que habla así, ya. Eso se llama voz engolada, para que ustedes sepan. Esa gente hace un sobreesfuerzo para poder elevar la intensidad de la voz, porque tienen dificultades en la proyección. Entonces, al emitir este sonido y al generar vibración labial, le estamos recordando a nuestro cerebro que la voz se proyecta aquí en los labios y no más atrás, ¿ya? Y eso nos permite, nos facilita amplificar la voz sin mayor esfuerzo. Otra cosa también importante es que la bombilla genera una impedancia. ¿Qué quiere decir eso? Esta misma vibración que nosotros estamos haciendo y el alargar nuestro tracto vocal facilita a que la voz salga mucho más fácil, y también estamos masajeando, por así decir, las cuerdas vocales, ¿ya? Así que es un buen ejercicio para hacerlo de manera diaria, ¿sí? Y también utilizando la bombilla, siempre con el sonido U. ¿Por qué el sonido U? Porque cuando nosotros hacemos el sonido U, la laringe desciende, ¿sí? Entonces, por la tensión muscular y todo, nosotros debemos buscar que la laringe descienda, ¿ya? Para poder liberar tensión. Por eso es que ocupamos el sonido U. Cuando nosotros decimos I, la laringe sube, ¿sí? Y cuando decimos E, baja un poquito. La A baja otro poquito más, la O baja un poquito más y la U es cuando se ubica la laringe en lo más bajo. Así que como nuestro objetivo es liberar tensión, ¿cierto? Es que siempre lo vamos a hacer con sonido U. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cantar. Por ejemplo, pueden hacer de sonido más agudo a los sonidos más graves o viceversa, ¿sí? Por ejemplo, de un sonido más agudo a un sonido más grave, un sonido más grave,
a un sonido más agudo. Como también podemos tararear canciones, pero también con la U. Por ejemplo, el feliz cumpleaños, ¿sí? ¿Por qué buscamos con eso? Es que la laringe suba y baje y vamos a ir activando esta musculatura para mejorar la movilidad de la laringe. ¿Sí? De esa manera también estamos ayudando a la deglución. También el sonido R funciona, ¿sí? En hombres que sea con sonidos más graves, con las mujeres en tonos más agudos, ¿sí? Y espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Cualquier cosa me pueden hablar a mi WhatsApp o mandarme un mail por correo electrónico, ¿ya? Aquí les muestro las actividades para el hogar que les mando. Primero debe observar con atención el recuadro de la columna A, memorícelo y luego tápelo. Y en el recuadro de la columna B, intente recrear la secuencia pintando los recuadros que correspondan. ¿Ya? En la segunda debe realizar la sopa de letras. En la tercera les mando 2 sudokus. Y en la cuarta deben inventar un relato historia que represente la siguiente imagen. Otra cosa, aparte de las actividades para el hogar, les voy a enviar una pauta de voz de higiene vocal, hábitos de higiene vocal, ¿sí? Como por ejemplo, no forzar la voz en situaciones de mucho ruido ambiental, cuídese de los cuadros catarrales y el reflujo gastroesofágico y faringolaringio. El reflujo puede dañar gravemente su laringe y afectar la producción de la voz. Evite hablar de manera prolongada, a larga distancia y en el exterior. Evite toser y aclarar la voz, es decir, carraspear excesivamente. Este acto puede dañar los pliegues vocales, en lugar de ello, tome agua. Evite comidas picantes, como por ejemplo el ají, la mostaza, la pimienta, etc., sobre todo si tienen reflujo. Come una dieta balanceada, incluyendo vegetales, frutas y granos enteros. No fumar o tratar de disminuir el hábito de fumar. Fumar es uno de los factores principales en la formación de cáncer laringio, además que irrita las cuerdas vocales y las reseca. Evita ambientes muy secos con excesiva calefacción o aire acondicionado. Esto disminuye también la hidratación de las cuerdas vocales. Para eso, por favor, tome al menos 2 litros de agua por día. Los pliegues vocales necesitan estar lubricados con una capa delgada de mucosidad para poder vibrar eficientemente. La mejor lubricación puede lograrse tomando bastante agua. Evite tomar alcohol y café, ya que el alcohol y la cafeína deshidratan las cuerdas vocales. Y ante una disfonía de más de una semana de duración, consulte inmediatamente al otorrino. Es bueno también que se esté controlando periódicamente con profesionales idóneos, en este caso fonoaudiología y otorrinolaringología. Además, les envío unas pautas de relajación general, ¿sí? Está todo explicado. Y cómo aumentar la capacidad respiratoria. Es bueno que estos ejercicios lo hagan con el sonido S, ¿sí? ¿Ya? Para poder ir dosificando de mejor manera el aire. Hay que siempre trabajarlo con sonido para que sea un ejercicio que sea bien fácil de generalizarlo después. Y ejercicios de fonación con la U prolongada 3 veces al día, vibración labial o vibración lingual en un tono cómodo, pero sin forzar el final ni agotar el aire, y la vibración labial o lingual y de manera de hacer sonido como de ambulancia. ¿Sí? Así que espero que los realicen en sus casas y que me cuenten cómo les fue con estos ejercicios. ¿Ya? Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Espero encontrarnos la próxima semana. Que tengan una bonita semana. Cuídense. ¡Chao!